Es bastante conmovedor ver cómo el Señor sigue haciendo su gracia evidente en nosotros, a pesar de tantas ingratitudes que cometemos. Casi, es decir, cuesta un poquito volver a empezar a coger el hilo, después de haber cortado por un tiempo los estudios. Pero antes queremos recordarle que mañana estará el hermano Marvin enseñando de nuevo, para que no se le olvide venir. Vamos a continuar en el tema el Espíritu Santo en la iglesia. Voy a leer 2 versos del capítulo 3 de Hechos para que sigamos pensando cómo la iglesia, mejor dicho, para que sigamos viendo cómo la iglesia pensaba y cómo la iglesia actuaba en los días primitivos. No está de más decir que en la medida que nosotros nos apeguemos a la actuación literal de la iglesia primitiva, en esa medida estaremos volviendo a la restauración. Nunca, hermano, la fuente, el agua va a llegar más arriba del origen de su fuente. Es una ley, ¿verdad? Entonces nunca va a haber una iglesia superior en el sentido de nivel estructural a la iglesia primitiva. Pueda que aumente la fuerza, puede que aumente el caudal, la presión del agua y el caudal del agua, pero no puede subir más de esa estructura, porque fue la estructura que le dio origen. Entonces, toda tergiversación y toda distorsión tuvo que haber sido después de la instalación de la iglesia. Entonces, si queremos encontrar pureza, vamos al origen de la iglesia. Si queremos entrar en los peligros de la distorsión, vayamos a los años que siguieron a la fundación de la iglesia. Ahí tenemos a los 2000 años una iglesia deformada, y tenemos en la iglesia primitiva de los Hechos la iglesia como Dios quería que fuera. Dice el verso 6 del capítulo 3: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. Ese es el énfasis de esta mañana: lo que tengo, no lo que tuve ni lo que tendré, sino lo que tengo. Y luego leo del mismo capítulo versos 19 al 21: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es cierto o de cierto es necesario que el cielo lo reciba, lo tenga, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a analizar esto para llegar a las figuras y símbolos. ¿Se recuerdan que quedamos flotando en símbolos y figuras? Y dijimos que las figuras y los símbolos afianzan la doctrina. Cuando la doctrina se quiere ir por un lado o por otro lado, los símbolos sostienen. No son adornos, sino que son más bien remaches, broches, donde se puede fincar una doctrina en una pared, un cuadro donde se puede pegar en la pared. Y analizando el primer pasaje, tenemos que la iglesia primitiva no contó, según el verso 6 del capítulo 3, no contó con medios económicos. Y es admirable que una iglesia en tales circunstancias no le faltara nunca absolutamente nada. No vemos en la Biblia campañas financieras. Bueno, sí, en cierto sentido, las que Dios ordena. Por ejemplo, recoger ofrendas, hacer acopio de víveres para auxiliar a alguien,
llevar ofrendas para allá que están muy pobres, traer de allá para acá que estamos muy pobres, etcétera. Eso sí, pero nunca jamás se hacen negocios con pretexto de financiar la iglesia. Ustedes saben que la iglesia moderna, por lo menos en los Estados Unidos, yo contemplé algo asombrado, que hay iglesias que se sostienen con cervecerías y hay iglesias que se sostienen con acciones en tabacaleras. Así que eso es absolutamente, no tenemos ni siquiera que ser muy inteligentes para saber que eso está fuera de la voluntad de Dios. Eso es como el mundo hace, que sostiene el deporte para que no haya viciosos, dice, y con los impuestos a los viciosos. O sea que de los mismos viciosos sacan el dinero para que no haya viciosos. Es un enredo, ellos mismos no saben qué están haciendo. Pero ese es el mundo ciego. Pero el mundo cristiano, bueno, un Pedro que dicen que era el primer papa, sin un centavo. Yo creo que en un papa así tal vez creería yo. Imagínense, no tengo ni plata ni oro, no tengo ni para la camioneta, dice Pedro ahí, en otras palabras. Yo no tengo lo que el mundo tiene. Entonces es una iglesia que colocó los valores en su justo lugar, colocó el dinero en su posición. Yo creo que la iglesia necesita dinero. Y hermano, no caigamos en la trampa de creer que el dinero no es valioso. Porque el Señor ha enseñado que aún las riquezas de maldad, pero vamos a explicar ese punto, porque de ese punto es que se cogen para poner tabacaleras y para poner cervecerías. Las riquezas de maldad pueden ser llevadas a ser usados esos caudales en el reino. Pero ¿cómo es eso? Es sencillamente que una persona que en el mundo pasado pudo haber tenido riquezas malavidas, de cualquier clase que haya sido, hermano, de producto de tabernas, producto de negocios turbios, etcétera, ¿no? Y viene y se convierte. Entonces ahora eso pasa a ser de uso correcto. Y esas riquezas invertidas de aquello que fue, no que se siga haciendo lo mismo para sostener la iglesia, sino de aquello que fue, pasa a ser dinero que va a servir para sostener viajes evangelísticos, por ejemplo. Y se van a convertir miles de personas. Y dice que allá en el cielo, cuando lleguen los que invirtieron así, van a encontrar a muchos que van a decir: mire, por tu inversión estoy yo aquí. Esas son las riquezas de maldad que van a hacer que nos encuentren en el cielo personas que fueron bendecidas con eso. Pero no quiere decir que no importa la procedencia del dinero actual para poder nosotros hacer un asunto para la obra. Por eso tengan mucho cuidado, hermano, de las construcciones, las kermeses y todas las cosas, que se mete pecado con el pretexto de financiar. Es muy delicado. No es tanto el hecho de que se consiga el dinero y que el dinero en sí está maldito, sino los procedimientos. Y en algunas iglesias que yo he conocido, lejos de Guatemala, aquí ya esa influencia también ha llegado. Desde un principio nosotros sentimos que eso no debía de ser tolerado en nuestras congregaciones, y es el hecho de ponerse a hacer festivales dentro de la iglesia, digamos, a vender dentro de la iglesia, sacando producto, ganándole 10 veces más a la comida y haciendo. Claro, es mejor pedir una ofrenda y no estar forzando a la gente a que invierta. Vamos a poner, por ejemplo, hermano, la iglesia. Ustedes han notado, aquí hay una librería y hay una tienda afuera. Ahí nada más lo que se está haciendo es, y eso vale la aclaración, ¿verdad? Se está haciendo que se vende como en el comercio o aún facilidades o más bajo.
y la tienda tratando de nada más de proveer a los hermanos una comida como la podrían comprar con otra persona, pero sin ser un negocio de ¿cómo se llamaría? Lucro. ¿Me entiende? Debemos tener cuidado también, porque puede ser que de repente querramos aumentar las ganancias y le doblamos al precio, ¿verdad? Entonces, un lucro ya desmedido se sale de las áreas de no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Es decir, no estamos peleando contra los medios, sino la forma como los vamos a adquirir. Y entonces, por ejemplo, en este caso, y que entre paréntesis, los ingresos de tienda y librería, me parece, ¿verdad?, están dedicados exclusivamente, absolutamente, completamente, a evangelismo, a inversiones, cassettes, evangelismo y qué más. Ahí se va. Sí, no queda ni un solo centavo para financiar nada de otras cosas. Muy interesante que digamos eso, porque usted sabe que se puede empezar así y se termina como en el templo de Jerusalén, que el Señor tuvo que echar a los negociantes. Hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, esa es una lección de la iglesia primitiva, pero lo que yo quiero marcar más que eso en el verso 3 o en el verso 6 es que no tengo oro ni plata, aunque se puede tener. Pero el caso de Pedro no tenía. ¿Cuál sería la razón de que Pedro no tenía oro ni plata? Y usted sabe que más adelante había gente con oro y plata en la iglesia. Y que también Pablo dice, trabajad en vuestros negocios para tener cómo dar. O sea, sí hay una orden de tener oro y plata al creyente entre la bolsa. Es muy interesante. Nosotros debemos ser suficientemente maduros y equilibrados para saber que no vamos a estar en la mojigatería de que no, el dinero no sirve, el maldito dinero. No lo tira, usted lo usa. Maldito y todo lo usa. ¿Verdad? Porque no nos regalan nada en la calle. No es maldición en sí, es otra cosa lo que quiere decir la Escritura. Lo que la Biblia declara es que le debemos dar prioridad a lo espiritual. Y yo creo sinceramente, hermano, que Pedro quizá nunca fue rico, pero tenía medios cuando llegó al Señor. A lo menos tenía lo suficiente. Después del llamado, le dio todo su tiempo, le dio la prioridad a los asuntos espirituales. Y siempre tenía para su sustento. Entonces, cuando lo sorprende el cojo ahí, no tenía oro ni plata. Pero no vamos a generalizar eso para hacer votos de pobreza, como lo hacen en cierta iglesia. No vamos a generalizar, por ejemplo, que vamos a tener todas las cosas en común, como dice el capítulo respectivo de los Hechos, que tenían y vendían sus propiedades y las tenían en común. Es cierto, eso sucedió. Una vez, hermano, una persona me detuvo en una reunión que estaba explicando yo estas cosas, pero no esperó a ver toda la película, como dicen. Y entonces me se paró y dijo, mire, ¿por qué se saltó usted que hay que repartir las cosas? Y yo intencionalmente había saltado eso porque no era el tema. Pero entonces el hombre creyó que yo estaba evadiendo el pasaje. Entonces le dije, mire fulano de tal. Entonces tuve que dar la explicación que voy a dar ahora. El problema es generalizar ciertos pasajes de la Biblia, como por ejemplo ese, y el del discipulado, y ponerlo como que esa es la normativa general. ¿Y cómo sabemos que no es la normativa general? Lo sabemos sencillamente porque el libro de los Hechos narra circunstancias diversas en que la iglesia estuvo colocada. Por ejemplo, hay tiempo de persecución, hay tiempo de apretura. Dice, mejor no se casen, dijo Pablo, porque se los va a llevar el río con 20 muchachitos detrás de ustedes escondiéndolos. Mejor solos. Eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo está diciendo por causa del ambiente de persecución. Es como, por ejemplo, si hay una persecución, se va a dejar a la familia por allá escondida y se queda solo el ministro. ¿Acaso es mejor que esté sin familia? No, normalmente no. Es mejor que esté con la familia. Pero en circunstancias así, es mejor que esté solo. ¿Me estoy explicando, hermano? Igual es en la repartición
de las propiedades para vivir en común. Sin embargo, esa normativa la hacen algunos obligado a todas las comunidades. Por ejemplo, hay iglesias en el mundo ahora que están repartiéndose las propiedades entre sí, llevándolas a la comunidad y viviendo en común y repartiendo las ganancias o lo que fuera, viviendo en comunidad, tal como dice el libro de los Hechos. Bueno, hermano, ¿cómo podemos saber nosotros que eso no es la regla general? Sencillamente leyendo equilibradamente la Escritura, leyendo todos los pasajes paralelos, hacerlo con contexto. Por ejemplo, y usted me va a dar la razón ahora inmediatamente, ¿cómo compagina usted no tener oro ni plata entre la bolsa y el versículo que dice: trabajad en vuestros negocios para poder tener dinero? ¿Verdad que el uno parece que excluye al otro, no? Pero no los excluye. Lo que hace es que lo uno y lo otro, súmelo. Y unos van a tener dinero entre la bolsa para ayudar a los que van a dedicarse al tiempo completo a la obra, o bien otros van a tener inclusive negocios y con dinero entre la bolsa y dando su tiempo a la obra del Señor. En cierta ocasión Pablo se quedó sin dinero y no había iglesia que fuera tocada para darle una ofrenda. Se puso a hacer carpas. En vez de decir: hermanos, el apóstol Pablo está sin dinero. O sea que es absolutamente prohibitivo en la Biblia que nosotros nos insinuemos para adquirir dinero. Nos tenemos que ir conforme a las circunstancias de la iglesia. Si la iglesia está en prosperidad, pues puede colocarse cierta comodidad. Si la iglesia está en depresión, pues deprimido también el ministro. Es el primero que se debe deprimir, y etcétera. Debe ir con las circunstancias. No hay entradas solo para la iglesia, sino también para el ministro, lo van a ver. Pero no puede, hermano, ponerse el término de que nosotros vamos a cuestionar el hecho de que no puede haber un cristiano con dinero. Este versículo lo pueden tomar: ya ve, el cristiano debe andar sin centavos. Eso ya sería generalizar. Y vamos a los Estados Unidos, por ejemplo. Digo los Estados Unidos porque es la piedra de toque. Ahí hay cristianos millonarios. Y también Abraham era más rico que todos nosotros juntos. Entonces, y era un buen hombre de Dios. Aleluya. No tengo oro. Bueno, aquí viene el punto entonces ahora, hermano. No tengo oro ni plata, pero tengo otra cosa. El problema es que ahora no se tiene ni lo uno ni lo otro. Pero si hemos de tener una de las dos cosas, según el verso 6, pues tengamos lo que Pedro tenía. Amén, hermano. Mire, las necesidades del mundo en el movimiento del evangelio socializado, del evangelio, ¿cómo le pudiéramos llamar? De intereses, de consumo, para hablar un poquito en el plano económico, es este. ¿Qué esperaba el cojo de Pedro y Juan? El cojo de la puerta, ¿qué esperaba? Esperaba una ayuda económica. Hermanos, los necesitados del mundo están tan acostumbrados a acercarse aún a la religión, aún a Cristo, para suplir necesidades económicas. Y en realidad no es el plano de la iglesia ser una sociedad de beneficencia. Miren nada más el tema de don Judas Iscariote. Están los discípulos, o mejor dicho, están los pecadores o las pecadoras adorando a Cristo, rompiendo perfumes caros para Cristo, o sea, invirtiendo sus haberes en la adoración, y Judas pensando cuánto costaría ese perfume y cómo no se lo damos mejor a los pobres. Esa es la prioridad de la iglesia que se va a quedar. Nótelo bien, la iglesia que se va a quedar va a hacer énfasis
en la ayuda económica a los pobres. Va a ser un evangelio de beneficencia material. Y hermano, eso es estar ayudando al pródigo a que no regrese. Siga de largo, váyase, yo lo ayudo. No tenga pena. Dios le puso hambre, pero yo lo ayudo, le doy su sandwichito. Venga todos los días. Le estamos quitando la presión que Dios le está poniendo. Me estoy explicando, hermano. Y usted sabe que esa escuela rompe los cauces del no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, y da la prioridad a los poderes sobrenaturales que van a solventar el problema del necesitado definitivamente. Por mucho que usted le diera a un cojo, por mucho que Pedro le hubiera dado al cojo, le ayuda un momento, pero cuando le dio lo que él tenía en la iglesia de poder, y lo que nosotros debemos tener en la iglesia, le dio la solución, aunque no tuviera dinero. Eso es lo que no va a entender nunca el que sigue a Judas Iscariote. ¿Cómo va a ser, dice, que estemos nosotros predicando? A mí me lo han dicho. ¿Cómo va a estar usted predicando ahí con gente que no ha comido en el día? Que no ha hecho ni un solo tiempo de comida. ¿Cómo van a oír con el estómago vacío? Pero yo le voy a decir una cosa. Esa gente con el estómago vacío, con el perdón de muchos que vendrán en esas circunstancias a nuestras reuniones, a nuestras iglesias. Esa gente, hermano, no está en el plano que Dios ha querido, ¿verdad? Entonces se han salido del orden y no tienen para el pan de los hijos, pero sí tienen para una borrachera. Entonces hay un derroche, hay un trastoque de valores, y nosotros tenemos que ir al punto central. No tengo oro ni plata. Pueda que no la tengamos, el oro y la plata, pero tengamos lo otro y demos del poder. Yo creo sinceramente que la iglesia primitiva nos da la lección clásica. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Por eso es que a veces, hermano, nosotros no es que nos opongamos, digamos, a alfabetizar, a hacer obra social, pero toda cosa tiene su lugar. Si la iglesia se va a convertir en un taller de obras sociales, y eso tendrá otras actividades tendrán esa prioridad, y si la iglesia se va a convertir en una alfabetizadora y otras entidades tendrán esa prioridad, la iglesia va a perder el punto central, que es dar lo otro. ¿Por qué Pedro daba lo otro? Porque Pedro se dedicaba a buscar lo otro, porque no andaba buscando lo que se eche en la bolsa. Mira, hermano, si no hubiera, vamos a poner el equilibrio, si no hubiera personas cristianas dedicadas a tiempo completo a buscar lo espiritual, no habría vida espiritual en la iglesia. Pero tampoco si no hubiera gente con dinero entre la bolsa cristiana, no habría cómo caminar en la iglesia si todos estuviéramos dedicados a tiempo completo. ¿Quién sostendría? Tendríamos que pedir una subvención al gobierno que inmediatamente sería denegada, ¿verdad? Entonces el Señor ha puesto que el amor de unos se vaya para un área, otros para otra área, pero el ministro debe estar dispuesto a hacer según la necesidad. Dice Pablo, estuve dedicado a tiempo completo a predicar el evangelio. Lo ayudaban. Y de repente no lo ayudaban, pero no era quien les decía, ayúdenme, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dieron ahora lo del mes? No, nunca salió de Pablo. Quizá Pablo disimulaba y miraba a los que le ofrendaban, y miraba y esperaba que terminara el culto. Terminaba el culto y todos se iban, y él sin nada. Mire, entonces Pablo, lejos de escribirles una notita, mis queridos hermanos, yo les di lo espiritual, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Unas 2 o 3 interrogaciones. En vez de eso, se iba con Aquila y Priscila, hermanos, denme trabajo. Y por eso Pablo podía decir, mis manos se empeñaron en trabajos. O sea, el ministro debe estar de acuerdo a las circunstancias. Y no va a exigir faisán dorado en una iglesia donde los hermanos comen frijoles.
¿No va a exigir que lo alojen en el camino real? Si los hermanos comen tortilla con sal, sino que una su buena tortilla con sal y limón junto con los hermanos. Aleluya. Un ministro me dijo a mí, vino aquí a Guatemala y me dijo, hermano, yo le pregunté por qué si había, él era, ojalá que no lo vayan a identificar, ¿verdad? Él era es de Tiquizate, pero se fue a los Estados Unidos. Yo sabía dónde vivía en Tiquizate. Y no vamos a decir que a uno debe avergonzarse de su cuna, ¿verdad? Fíjese el Señor si hubiera tenido que avergonzar de la cuna de él. Pues este hombre se fue a los Estados Unidos y después vino, con el tiempo largo, vino de evangelista aquí, vino con una campaña. Y se alojó en el Camino Real, en una suite, la más cara, y ahí estaba de corbatilla mariposa y de perla en el ojal y en la corbata. Y entonces me dijo, hermano, no, le dijo a otro hermano que nosotros trajimos acá a predicar, evangelista. Se juntaron los dos y le dijo, hermano, ¿y cómo usted? Y el otro sí era un evangelista hecho y derecho, el que habíamos traído nosotros. Y le dijo, hermano, ¿cómo usted acepta hospedarse en la casa de un hermano? Mire, es que hay que darse uno su lugar, hermano. Si no, lo miran a uno de menos. Mire, yo en el Camino Real, imagínense, igualito a Pedro, ¿verdad? Se fija, hermano, que nosotros vamos a dar la tónica del Evangelio. Tenemos que entrar en la realidad de que si nosotros no equilibramos toda la Biblia, porque si vamos a coger textos sueltos, vamos a poder exigir dinero, y vamos a poder hacer esto y lo otro, o vamos a poder, muchas cosas en textos sueltos, pero pongamos el equilibrio entonces. Finalicemos con ese verso. No tengo oro ni plata, pero pueda que la tenga, y es mejor si lo tiene. ¿Amén o no amén? Yo lo veo muy tímido, hermano, pero yo estoy seguro que sí va a cobrar a fin de mes. No es tan tímido para ir a cobrar, ¿verdad? Es que es necesario el dinero, pero no tengo oro ni plata, o puede tenerlo, es el contexto. Me explico, voy a repetirlo. No tengo oro ni plata, o pueda que lo tenga, pero lo que tengo, y eso sí lo debe tener siempre, te doy. Eso sí. Ahora finalizo el verso con esto. El día que los Pedros de la iglesia pierdan la realidad de eso es lo que tengo, tampoco les va a llegar lo otro. Ese es un axioma, hermano. El día que el ministerio se seca, el día que el ministerio se vacía de lo otro, de lo que Pedro tenía, ¿quién lo va a ayudar? ¿Ayudarlo a qué? A que superviva. Eso sería beneficencia. Y hermano, el alerta y la alarma, el despertador que yo le pongo en esta mañana es el siguiente. Óigalo bien, en el nombre del Señor. Que nunca vayamos los ministros a caer en el cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Mejor sigo de pastor. ¿Me estoy explicando con este verso? Este es el verso que hace como quien dice, pues tengo que seguir de pastor porque ya estoy muy viejo para trabajar, o estoy muy avergonzado como para pedir. Entonces mejor sigo. Ese es el lugar que nosotros los ministros debemos evitar, y que Pablo evitó diciendo, Señor, que termine mi carrera con dinero, dijo, ¿no? Con gozo, ¿verdad? Que termine mi carrera con gozo. Se le olvidó el dinero, con gozo. Si lo iba a terminar haciendo carpas, amén, Señor, pero con gozo. Que yo vaya al púlpito con gozo. Y hay una verdad: ni se puede predicar, ni se debe predicar, ni se puede ministrar, ni se debe ministrar si no estamos nosotros en el momento de hacerlo, hermano.
Es decir, si usted está desequilibrado, amaneció un día desequilibrado, yo amanecí desequilibrado, y nos podemos desequilibrar en cualquier momento. Somos humanos, no hemos sido glorificados todavía, ¿verdad? Entonces, si amanecemos un poco desequilibrados, ¿cómo vamos a ministrar? Sería mejor suprimir la administración. Estamos para que nos ministren. Pero a veces por seguir la tarea profesional, ministramos. De todos modos. No es así, hermano. Y el predicador no está con el toque y tiene que subir. En ese caso sería mejor que declinara. Me explico, ¿verdad? Y entonces va a borbotar la vida de abundancia. Nosotros no somos profesionales del Evangelio. Nosotros somos vasos de Dios. Y vasos en los que el Señor va a poner vino en vez del agua que nosotros tenemos. Pero es Él el que lo va a hacer, para que haya sabor y haya gozo en la gente que va a tomar del vaso que somos nosotros. Tiene que haber toque del cielo, tiene que haber añejamiento instantáneo de Dios. Iba de agua. Y entonces yo voy a poner lo que deben tener. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, ponga su vasija entonces llena de agua. Llénela todos los días. Si usted quiere enfriarse, no lea la Biblia. Es más tremendo, hermano, que cualquiera otra de las fallas. No leer la palabra. Cuando usted deja de leer la palabra y deja de leer la palabra, la vasija se va vaciando de agua. Y queda poco vino, no alcanza ni para usted. Mucho menos para darle a otro. Versos 19 al 21 del capítulo 3 de los Hechos. Entonces ahora vamos al punto de que usted note que la iglesia primitiva pensaba en la restauración futura de todas las cosas después de los tiempos judaicos. Ahora vamos a explicarlo. Analicemos por partes los versos. Miremos el verso 19 primero, es que aquí hay escatología, hermano. Y hay una escatología muy exquisita, muy linda, porque la escatología es el tema de más actualidad para la iglesia, porque es estar mirando la hora de la venida de nuestro Señor. Entonces, si la escatología está mal, es como que se le atrasara el reloj o se le adelantara el reloj. Entonces, ¿qué hora es? ¿Qué tal? Son las 10 menos cuarto, hermano. ¿Y qué tal que usted dijera son las 12 menos cuarto? Eso sería grave o fatal en ciertas circunstancias. Entonces, la escatología es la ciencia de el tiempo de Dios distribuido en la Escritura. Y bienaventurado, hermano, el que logra descifrar los tiempos, aunque no sabemos exactamente ciertos tiempos, pero sabemos a lo menos colocarlos. Bienaventurado el obrero que traza bien la palabra de verdad. O sea que van a haber obreros, según la exhortación de Pablo a Timoteo, obreros que van a trazar muy mal la palabra de verdad. Yo no creo en la infalibilidad de los ministros, aunque algunos creen. Yo no creo en la infalibilidad de los ministros, ni aún bajo la unción. O sea, hermano, que cuando Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, está hablando a los obreros legítimos, que traza bien, que distribuye bien la palabra de verdad. Yo creo que por eso es que hay tanta bienaventuranza para el que lee y entiende el Apocalipsis. No hay ningún otro libro de la Biblia que diga que hay bienaventuranza por leerlo, aunque es bienaventurado el que lee la Biblia. Pero aparte de eso, en Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Inclusive hay un libro en la Biblia que es cerrado, sellado, el libro de Daniel, aunque yo me sospecho que ya lo están abriendo, porque es el tiempo del fin. Pero el Apocalipsis está abierto. Hay gente que dice, yo no lo leo, me da miedo, dice. Otros dicen, no lo entiendo. Otros dicen, no debe ser para nosotros. Solo Apocalipsis están explicando. Pero en realidad, hermano, si algún libro se debe explicar hoy, es el Apocalipsis.
Es la hora ya. Por eso dice aquí que primero, el requisito primero para que usted pueda entender el Apocalipsis, en el verso 19, es arrepentirse primero de su vida contaminada. Porque el que quiere llegar a leer el Apocalipsis como una novela o como algo abordable en esa forma, lo único que va a hacer es se va a volver hereje y va a volver herejes a muchos. Tenemos que llegar con pies sin sandalias, arrepentidos y convertidos. Absolutamente el libro de Apocalipsis es para convertidos. Daniel, lee lo que dice la pared, le dijeron en Babilonia. ¿Por qué no lo leían los demás? ¿Por qué no lo leían sus sabios, sus lingüistas? ¿Por qué no lo leían sus astrólogos? Ni los brujos pudieron, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra revelada en misterio es para el que es de Dios. Entonces tuvo que ser Daniel. El mundo no va a entender qué digo el Apocalipsis, nada de la Biblia, nada, ni media palabra. Somos nosotros los intérpretes en el Espíritu, o somos nosotros los distorsionadores si no estamos en el Espíritu. Y acuérdese una cosa, hermano, que si usted se confunde es malo, pero es gravísimo si confunde gente. Esa fue la razón porque a mí el Señor me dio ese éxtasis para ir al cielo a ver el Apocalipsis. Yo lo recuerdo. Yo le dije esas palabras al Señor. No voy a repetir la experiencia, no tenga pena. Pero yo le dije al Señor, Señor, tenía en ese tiempo la iglesia como unas 2,000 personas quizás. Dice, estar confundiendo todos los días a 2,000 gentes, hermano. Mire qué condenación hubiera logrado yo. Y le dije, Señor, mira cuánta gente tengo, como que no lo sabía el Señor, ¿verdad? Pero le dije, mira, Señor, cuánta gente hay ahí. Yo me niego, Señor, hoy a seguir hablando de eso por la confusión que me habían puesto en la cabeza. Y le dije, Señor, o tú me aclaras esto hoy, o se acabó el Apocalipsis para mí. Y no lo volveré a hablar ni a tocar hasta que tú me lo declares, porque yo quiero estar con la fuente, quiero estar con la iluminación tuya. Yo sé que es un libro que solo tú lo puedes revelar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, dije eso. Viajé por las nubes, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Fue una viajada que todavía la estoy... y hubiera querido que se repitiera el día siguiente, y hasta el día de hoy no he vuelto por otra, hermano. Yo daría cualquier cosa por otra vuelta de esas. Pero, ¿qué pasó con eso? Que el Señor lo que quería era aclarar el misterio a mi mente, para traerlo acá. Y con mucha gratitud en mi corazón he descubierto personas que por su lado, sin haber tenido la misma experiencia que su servidor, sin haber dado tantas vueltas, a ellos también el Señor les ha revelado lo mismo. He encontrado gente en rincones inhóspitos, misma revelación, mismita revelación. Pero la corriente mundana de la iglesia, yo se lo digo claramente, va rumbo a hacer un puente. El puente se llama no rapto. ¿El puente para dónde? ¿Para cruzar a dónde? A la iglesia que siempre ha negado el rapto. Es para unirse con la iglesia que siempre ha negado el rapto. O sea que podemos decir que la etiqueta que tenemos los que vamos a ascender en la iglesia de Filadelfia, los que vamos a ser arrebatados por haber guardado la palabra, la etiqueta es que cada día nos vamos a convencer más, y el Señor se va a encargar de hacerlo por visiones, revelaciones, manifestaciones, etcétera. Nos va a remachar que hay rapto y que es inminente. Hermano, ¿sabe usted que esa esperanza nos purifica? Esa es la esperanza que purificó a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva esperaba el rapto en su tiempo. ¿Qué le parece esa verdad? Y dígame usted, ¿cómo iba a poder la iglesia primitiva esperar el rapto si tenían que cumplirse señales que no habían acontecido? Ese es el argumento cumbre para mí. Cuando Pablo dice, los que estemos vivos, decía Pablo. Miren, los que estemos vivos. O sea, decía Pablo, puede que en mi generación acontezca.
O sea, la iglesia primitiva creía en la inminencia del rapto. Ahora, hermano, toda iglesia que no crea en la inminencia del rapto se está apartando de la verdad original. Lo remacho aquí. Descubra cualquier iglesia donde esté, como se llame, pregunte si hay rapto inminente, y le van a decir: no, pues fíjese que han habido profecías que nos vamos a quedar a la tribulación. Pues bien dicho, se van a quedar, ¿verdad? O sea que la corriente va a ser que el mismo enemigo o aún el mismo Dios les va a avisar que se van a quedar, así como nos va a avisar a nosotros que hagamos las maletas para no llevarlas. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo, hermano, que en la inminencia del rapto se la va a revelar el Señor a todos los que se los va a llevar, porque no los va a coger de sorpresa, dice. De alguna manera se los va a revelar, hermano. A mí ya me lo reveló, pero mire, me lo reveló. Me atravesó un camión en la calle con un rótulo que decía: Jesús pronto viene, cuando yo le pregunté un día si el rapto estaba inminente. Usted sabe eso, lo he contado. Un camión del tamaño de todo esto ancho, un tráiler. Por eso se ha quedado la frase: atravesar el tráiler. Me atravesó el tráiler, así mismo. Le dije: Señor, vienes tú luego, estás próxima a tu venida, ¿qué hago yo con mis asuntos? Tenía mis negocitos por ahí todos maltrechos. ¿Qué hago yo, Señor? ¿Vas a venir luego o vas a tardar? Se atravesó el camión y con el gran rótulo del tamaño del tráiler, por si no miraba, por si no llevaba puestos los anteojos, y decía el rótulo: Jesús pronto viene. Hermano, yo me quedé frente al tráiler en el volante, porque me estreché así al frenar, y me quedé frente al tráiler llorando cántaro. El señor del tráiler se bajó a ver qué me había pasado. Yo estaba así frente al timón. Dije: me lo eché, dijo el hombre este. Estaba yo en el volante, botado así, mire. Y me levantó, me abrió la puerta y me levantó la cabeza. Y yo le decía: mire, pobre, del trauma se quedó. Y le pregunté yo que qué era eso. Me dijo: yo soy un misionero que vengo de los Estados Unidos, vine anoche y me quedé en esta casa porque voy y precisamente iba para el Quiché, voy para las montañas del Quiché, y me dieron posada aquí en esta casa de mi amigo. Y perdone, me dije, pero no me fijé que usted venía. Le dije, me estuvo muy bueno que no se fijara porque me paró de puro trancón ahí. Pero yo le conté la historia así brevemente. Soy osando, hermano. Yo creo que ni entendió, pero yo sí entendí. Ahí le di la vuelta al carro, y usted sabe que iba a reenganchar mi negocio. Y regresé de ahí y le dije: no, Señor, se acabó esto. Tú pronto vienes. Porque es la esperanza que purifica. Porque usted sabe, hermano, que la iglesia, bueno, vamos a poner el argumento. Fíjese, el argumento es este. Y ese es el argumento del Señor. El argumento del Señor es no dejar fecha para que todas las generaciones de la iglesia esperen. Ahora, dígame usted, si los acontecimientos van a fechar, entonces no habrían generaciones esperando. ¿O sí habría? ¿Qué diría la generación, digamos, del siglo II, del siglo III? No viene todavía. Todavía faltan las 7 iglesias. Todavía falta el ecumenismo. Todavía falta esto. Pero esas no son señales de venida. Las señales del rapto nunca han habido. Lo proclamo, hermano. Esa fue revelación que Dios me dio a mí. Búscame una señal de rapto, me dijo el Señor. Fue misterio que yo le revelé a Pablo. Y el Señor me dijo, hermano,
que por no fijarnos en Pablo, en ese misterio revelado, leíamos todo el resto de la Biblia sin ese misterio revelado y no encontramos el rapto en la Biblia. Busque usted, quite a Pablo de la Biblia. ¿Y dónde va a encontrar el rapto? Y todos dicen, mira, no está, en los evangelios no está, en el Antiguo Testamento no está, en el Nuevo Testamento no está, dicen, soslayando a Pablo. No está, no hay rapto, no hay rapto. Y cogen la segunda venida como lo que Pablo quiere decir cuando habla del misterio. Hermano, ¿cómo va a ser misterio revelado la segunda venida de Cristo cuando la segunda venida de Cristo está declarada en toda la Biblia? Con todas sus señales. Ese no es misterio. El misterio revelado. ¿Qué tal que Pablo, mire, se hubiera puesto en ridículo Pablo, diciendo, me revelaron un misterio, vengan y eso los encierra calladitos, un misterio me acaban de revelar, que Cristo va a venir la segunda vez, lo sacan. Lo sabían los profetas. Hermano, pero cuando él le dijo, vengan, me revelaron un misterio, nos vamos antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué? Nos vamos antes. ¿Quién es? La iglesia. ¿Cómo así? Los que estamos en la iglesia nos vamos antes. ¿Y cómo? Pues no va a haber señal, en cualquier momento puede ser en esta generación. Y empezaron a santificarse, porque podía ser en esa generación. Mire, podía ser en ese día. Martín Lutero esperaba la venida de Cristo en el día en que estaba sembrando una ceiba. Es proverbial, estaba sembrando una ceiba. Y le dijeron, pero Martín, ¿por qué siembras una ceiba? Le dijeron, si el Señor va a venir, puede venir hoy. Aunque el Señor venga hoy, dijo, yo siembro una ceiba, que me haya sembrando. No porque la voy a ver, la ceiba, sino que debe encontrarme en actividad. Pero quiere decir que todos los santos de la antigüedad esperaron la venida del Señor. Hermano, dejémoslo establecido. Por lo menos ese es mi credo. Cada día es posible que el Señor venga. La gente se está burlando ahora de esta noticia. Se está burlando de esta verdad. Y entonces, por eso es que los tiempos de refrigerio deben venir después del arrepentimiento, después de la conversión. Y entonces va a venir Jesucristo, verso 20, que antes ha sido anunciado, porque el Señor va a venir en el tiempo. Fíjense que no dice hasta que se restaure todo, ¿verdad? ¿Cómo dice el verso 21? Dice, por ejemplo, según la doctrina amilenialista, dice, ¿acaso que Cristo va a venir hasta que se restaure todo? ¿Quieren leerlo, por favor? Es que esto es básico. Esto es básico. Usted sabe que la iglesia se está dividiendo en postmilenialistas, amilenialistas y premilenialistas. Eso quiere decir que hay gente que cree que Cristo va a venir hasta que todo esté arreglado. Y eso se le llama así. Miren, aquí está el milenio. Milenio, reino de Cristo. Este es el reino de Cristo. Pues aquí está, la cosa la pintan así. Entonces, o viene Cristo antes del milenio, es decir, a instaurar el milenio, que es lo que nosotros debemos creer, porque no va a delegar Cristo a que otro le haga el reino. Ya lo delegó muchas veces, ya lo hizo en la primera creación, ya lo hizo en el huerto, delegó reino, que otro fuera el virrey, y fallaron. Ahora no va a venir a que otro sea rey. ¿Y sabe cuál es la tendencia, hermano? Que no es así, sino que va a venir a recoger el reino. Es decir, hasta que todo sea restaurado. Entonces, ¿quién va a restaurar el reino? La iglesia, dice. Ahí está el punto. ¿Cómo va a restaurar la iglesia? La iglesia va a dominar todo el mundo. Usted sabe qué escuelita es esa. ¿Sabe qué escuela es? Que la iglesia va a ser una y va a dominar toda la tierra, y después le entregan a Cristo. Creo que ni a Cristo le querrían entregar si les tocara. Y la prueba está que Satanás va a jugar el papel al final. Entonces, la correcta interpretación
de la iglesia primitiva exacta es: Cristo viene en el tiempo, en los tiempos de la restauración. Porque la iglesia, porque la restauración incluye iglesia, gentiles y judíos. Entonces va a haber restauración de la iglesia al arrebatamiento. Va a haber restauración de los judíos en el reino. Y va a haber restauración de los gentiles para la eternidad. Y entonces estará restaurado todo. La prueba que Cristo cuando venga no va a estar todo restaurado es que cuando Él venga va a reunir a los que no se han reunido de todos sus escogidos. Y va a mandar a sus ángeles que recojan a todos los que se quedaron dispersos. Lo voy a poner más claro y ahí voy a finalizar. La diáspora es la dispersión judía del año 70. Dispersos a todo el mundo. Cuando Cristo se aproxime en su segunda venida, los judíos, eso es una señal, no de rapto, de segunda venida. Es que ustedes saben, hermano, que la clave para entender esto es no confundir rapto con segunda venida. Entonces, la señal más grande de la segunda venida de Cristo a la tierra es el retorno de los judíos a Israel. Entonces, por eso sabemos que está cerca la segunda venida de Cristo, pero más inminente todavía el rapto, porque tiene que precederlo. Ahora bien, cuando Cristo venga, no todos los judíos habrán regresado. ¿Por qué? Porque algunos judíos no creen y van a quedar más empeñados en sus negocios en las tierras a donde fueron dispersados. Entonces dice que lo primero que va a hacer el Señor es, al poner sus pies en el monte de los olivos y tomar el reino, es mandar a traer con sus ángeles a todos los rezagados. Y va a recoger de todos los 4 puntos. Van a venir judíos chinos, judíos japoneses, judíos, porque hay judíos japoneses y hasta los ojos se les han puesto así. Hay de toda raza, hermano. Entonces los van a mandar a traer y a traer y a traer. O sea que el tiempo de la restauración terminará después que Cristo haya venido. Ese es un argumento para saber que no va a venir después de restaurarlo todo desde el cielo, sino va a venir a terminar la restauración que ha empezado con el arrebatamiento, con la lluvia tardía y con el arrebatamiento. Yo quiero dejar esto bien clarito, que la primera señal de restauración es esta: la lluvia tardía. Lluvia tardía, miren. Esta lluvia tardía va a restaurar a la iglesia. El trigo es la palabra. El aceite es el mosto, este es el gozo. Y el aceite, este es el bautismo con el Espíritu Santo. En el mismo orden que se perdió. Primero se perdió la palabra, después se perdió la alegría de la palabra, el gozo de la palabra, después se perdió la unción. Entonces en el mismo orden va a ser restaurado. Pero como lo va a restaurar es con la lluvia tardía. Y cuando esté restaurado esto, se lleva a la iglesia, o en el pleno auge de restauración, se lleva a la iglesia y entonces empieza a restaurar a Israel. ¿Cómo empieza a restaurar a Israel? Elimina la paja de Israel en la tribulación. ¿Cómo lo hace? Mete en el horno a Israel y las 2/3 partes las elimina. Judíos falsos. Por eso la iglesia falsa será separada de la iglesia verdadera para el rapto. Aleluya, es la misma operación. Es la iglesia vomitada de la Odisea. Esa iglesia vomitada de la Odisea es la iglesia nominal. Son los que están en la iglesia pero que no son convertidos. Están al calorcito de las iglesias. Siempre tibios. Ni se enfrían ni se calientan. Eso es lo fuera. Mire qué cosa, es la iglesia falsa. Y esa iglesia de tibios va a formar la iglesia ecuménica, junto con otras religiones. O sea, eliminar una cosa y llevar la otra. Eliminar en Israel una cosa y dejar la otra. Uno será tomado, otro quitado, otro tomado. Quitado y tomado para el reino. Y ahí tenemos
la experiencia de las vírgenes en las bodas. Pero dejemos eso a un lado. Y por último, lo que se va a restaurar entonces es recoger a los que han de ser salvos de todos los tiempos posteriores a la iglesia. Y entonces todo estará restaurado. Y debo decirle, hermano, y ese es un misterio que no estoy autorizado a declararlo, pero el Señor a mí me ha enseñado que el alfa y omega de la Biblia, todo, oiga bien, hermano, y no me vaya a preguntar más de eso, pero le dejo dicho eso, todo volverá a ser como al principio. No quedará nada. Oiga bien. Por eso es que yo siempre me he preguntado, ¿y dónde irá a quedar el lago de fuego? Si todo va a quedar exactamente como al principio. Saque sus consecuencias usted, sus deducciones, y me las platica algún día, le puede llegar revelación por ese lado. Pero todo va a ser reintegrado, porque Dios no puede ser burlado. Sus planes se realizan y dice lo alfa, omega. Yo soy principio y fin. Y cuando dice que el Hijo reintegrará todo al Padre y lo volverá a ser Dios todo en todos, volverá a ser igual al alfa, la omega. Amén. Gloria a Dios. Dios las convence y por la palabra, ¿me entiende? Y en este detalle yo le dije, hermana, pues realmente yo tengo mis puntos que Dios me ha dado, y le dije los puntos que Dios me había dado, parece que no le llegaron en el momento. Entonces le dije, mire, hermana, busque usted al Señor, pídale al Señor, Él le va a decir si en realidad esto será una costumbre judía pasada, aunque eso me parece muy difícil, le decía yo a ella, porque como una epístola va a ponerse a dar detalles de una costumbre que se sabía que iba a morir. Y quedamos la cosa así. Entonces mi hermana me contaba hoy en la mañana que ella ya había comprado su velo, pero no sentía la claridad para ponerse. Y entonces, bueno, la ven ustedes ahí con velo, ¿no? Y entonces mi hermana dice que subió a la camioneta y ella le preguntó al Señor, me corrige si no lo digo bien, le preguntó al Señor, bueno, Señor, ¿y por qué tú una costumbre la revives ahora? Una costumbre. Entonces dice que el Señor le dijo, ¿costumbre o simbolismo? Le dijo que era un símbolo, no era una costumbre, que su velo es un símbolo y es una piedra de toque de que usted hasta en los menores detalles quiere agradar al Señor. Y luego me parece que abrió usted la Biblia o le dijeron que le llevaron algo del tabernáculo, y en el tabernáculo le abrieron la palabra y ella tenía notado que la importancia que tienen los símbolos. O sea, el Señor se lo dijo en la camioneta, se lo confirmó en la palabra, y viene el sentir del Espíritu. Hermano, qué maravilloso, qué maravilloso. Yo creo que si cada cosa la hiciéramos así, yo diría, hermana, que el que no desprecie las pequeñeces, ese se va a hacer grande, hermano. ¿No ve que el nazareo? Déjeme decirle eso nada más porque me emociona esto. El nazareo, el del nazareato, se dejaba crecer el cabello, el varón, largo, porque era humillante que el varón se dejara crecer el cabello. Entonces era una ofrenda a Dios andar bajo vituperio de la gente, bajo burla de la gente. Entonces esa era una señal de vituperio, fíjate. Y yo diría que es algo así ahora, esta es una señal de vituperio. Y a mí el Señor me dijo, y asústense, hermanas que se cubren. Asústense y gócense. Porque a mí el Señor me explicó que la iglesia de donde las hermanas se cubran va a ser vituperada, execrada, tenida por menos, y aparte de la burla personal que le van a hacer, porque nadie va a querer hacerlo si no el Señor se lo dice, ¿me entiende? Pero el Señor me explicó que la iglesia del rapto va a ser una iglesia en plena obediencia de la cobertura de la mujer.
Y me dijo más, me dijo que por eso la iglesia falsa había sentido, entre comillas, quitar el velo oficialmente, para que no se confunda. Ellos mismos quitaron el velo en la iglesia esa, y ahora el Señor está ordenando que se lo pongan en la verdadera, ¿me entiendes? Si hubieran estado ellos cubiertos, hubieran dicho la gente que estábamos volviendo a ellos, pero ellos quitaron para que nosotros tuviéramos libertad. Exactamente, me dijo, como cuando la iglesia primitiva tuvo dificultades con el templo judío. Como tenía dificultades en el templo o dónde, en el templo o dónde, pues destruyó el templo el Señor y se acabó el problema. ¿Me entiende? Así quitó el velo allá y entonces ahora, bueno, ahora empiecen. Ya no tienen el pretexto que se van a parecer a las falsas. Ahora éntrenle al velo. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Preguntas?